Bienvenidos al podcast. Hoy tenemos a Alfonso Prim, consultor y formador de negocios online, especialista en marketing digital, e-commerce y SEO. Es fundador de Innocabi y de SEAL y autor de dos libros, 30 errores que matarán tu negocio y Emprendedor Ágil. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo Pu- estamos? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. De nuevo iba a decir, pero sí, sí, muy contento de estar aquí en tu podcast. Qué bien, qué bien. Oye, un placer tenerte aquí y vamos a tener una conversación que creo que va a sumar mucho y va a aportar muchísimo. Cuéntanos un poquito más quién eres. Yo he hecho una pequeña intro, pero explícale un poco a la audiencia quién es Alfonso. Vale. Bueno, pues a ver, yo por remontarme tampoco a mis inicios cuando era pequeño, pero yo estudié ingeniería industrial y estuve trabajando 10 años en la industria. Hasta que un buen día, pues decidí montar un proyecto con otros dos socios y lanzarme a emprender. Yo no estaba a gusto donde estaba trabajando, así que me fui y me dediqué 100% a ese proyecto, que luego si quieres ya entraremos porque no salió bien, pero me dio pie a aprender un montón de cosas que me han ido sirviendo durante todos estos años. Eso fue en 2011 y a partir de ahí, pues ya no he vuelto a trabajar para nadie más, digamos, sino que siempre, pues bueno, he ido creando mis propios proyectos, colaborando con otra gente, haciendo cosas de marketing, lanzando ideas y ayudando a otros a lanzar las suyas. Entonces, básicamente, resumiendo un poquito, eso sería lo que he ido haciendo estos últimos años. Muy bien. Has dicho que montaste un primer negocio que no funcionó, como suele pasar. Sí, sí, sí. Entonces, te pregunto, ¿qué harías distinto hoy si volvieses a emprender con todo ese aprendizaje, con todas esas experiencias, ¿no?, que llevas en la mochila? Sí, hombre, pues yo creo que haría distinto casi todo. Sí, porque aquí lo típico es, va, pues no cambiaría nada porque si no, no estaría donde estoy. Bueno, pues yo sí, yo cambiaría todo, por lo menos para probar y experimentar, que al final también es de lo que se trata, ¿no? Entonces, cosas que cambiaría, pues lo primero, intentar salir al mercado cuanto antes y no esperar como esperamos casi un año a tener un prototipo, a testarlo, a lanzarlo, sino que lo que haría es intentar testar en el mercado cuanto antes la idea de negocio para ver si tiene sentido o no. Y si ves que no tiene sentido, pues no pierdes tiempo y dinero en una idea que no tiene futuro, ¿no? Y si ves que Ujú. tiene sentido, pues entonces ya vas siguiendo, dando los pasos necesarios para llevarla a cabo. Yo creo que ese es una de las principales cosas que cambiaría. Probablemente otra cosa que cambiaría es no formar un equipo con otras dos personas que puedan tener mi perfil, con lo cual somos 3 que sabemos hacer lo mismo y que no sabemos hacer exactamente lo mismo, porque eso, pues, genera problemas, fricciones y bueno, pues al final es un problema, ¿no? Si tienes un equipo o si sois un equipo de emprendedores, pues lo ideal es que cada uno tenga unas habilidades y unos conocimientos que complementen a los demás, ¿no? No que los 3 sean ingenieros, los 3 no sepan de marketing, los 3 no sepan vender, nunca hayan lanzado un proyecto y se lancen a lanzar uno con todos los errores que ello pues conllevó, ¿no? En su día. Yo creo que esos dos, perdón, serían, perdón, los dos principales, bueno, pues cosas que cambiaría. Luego hay muchas más, porque como decías, pues eso, tengo un libro con 30 errores, he cometido muchísimos más, o sea, lo que me costó fue quedarme solo con 30, así que por lo menos hay 30 errores ahí que seguro, seguro que cambiaría o que intentaría cambiar, luego ya veríamos. Ujú. Y a nivel personal, de equilibrio Sí, negocio, vida personal, ¿ahí cambiarías algo? sí, pues ahí también es cierto, hay un error muy habitual que solemos cometer muchos emprendedores, que es centrarnos mucho en la parte de negocio y olvidarnos un poco de la parte personal, de la parte de salud, de cuidarnos, de la alimentación, de dormir. Entonces, esa es una parte importante. En el libro de 30 errores empiezo por 2 errores, que a mí, bueno, pues me afectaron en la salud, ¿no? Y al final eso repercute después en el negocio, en cómo te sientes, en si estás bien física y psicológicamente, y eso te ayuda a que el negocio pues vaya mejor o vaya peor, ¿no?
Entonces, al final, tener en cuenta esa parte emocional y esa parte de salud es fundamental. Yo siempre hablo de que para mí la vida es como una banqueta con tres patas, ¿no? Donde está la parte de dinero, negocio, donde está la parte de relaciones personales y donde está la parte de salud. Si no cuidamos las tres patas y la banqueta se desequilibra o incluso se nos cae una de esas patas, pues la banqueta se va al suelo, ¿no? Y nuestra vida, pues también. Entonces, por eso es tan importante para mí mantener, o por lo menos intentar mantener esas tres patas equilibradas para que no nos vayamos al suelo y nos demos de morros ahí y nos rompamos la Sí. nariz. Sí, porque a veces entramos en la dinámica de negocio, 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 hacer, hacer, hacer y se nos olvida cuidarnos. Y cuando uno no está bien, no toma buenas decisiones, no tiene claridad mental, no está realmente alineado con, ¿no? con su propósito, con lo que quiere hacer. Entonces, yo creo que es algo bueno, los emprendedores hacen bastante, ¿no? El, venga, lo hago yo Sí, todo, me lo voy cargando y es fundamental. claro, y Es seguro que nos ha pasado a todos, pues noches que duermes poco, que te despiertas mucho antes de lo que deberías porque estás dándole vueltas a la cabeza con un montón de cosas que tienes pendientes y piensas que a lo mejor por levantarte a las 5 de la mañana vas a poder hacer más cosas a lo largo del día. Y a mí por lo menos me ocurre que si yo me levanto muy pronto porque tengo algo en la cabeza que no me deja dormir, eh, se me apagan los ojos y las neuronas mucho antes, ¿no? O sea que, quiero decir, mi tiempo de trabajo al final es limitado, es finito en cada día. Si empiezo antes, tengo que acabar antes. Y si empiezo a la hora razonable que me planteo siempre empezar, pues puedo acabar a la hora razonable que me planteo terminar. Pero sí, básicamente es importante eso. Sí, sí, total. Has comentado los que tú has hecho, pero ¿cuáles son los que ves que más se repiten, ¿no? Después de tu experiencia, ¿no? Acompañando, ¿no? a un montón de empresas y emprendedores. Sí, pues yo creo que uno de los principales suele ser, bueno, pues creer que tu idea es la mejor y como a ti te parece que es la mejor, a todo el mundo le va a parecer que es la mejor, ¿no? Y a veces sales ahí fuera y te das cuenta que a nadie más le importa ni lo que estás pensando, ni le importa tu producto, ni le importas tú. Entonces, eh, ese enfrentarte al mercado es una parte importante, fundamental en cualquier negocio y en cualquier emprendedor porque es lo que te va a decir si realmente vas por el buen camino o no. Entonces yo creo que lo que siempre oímos de enamorarnos de nuestra idea, ¿no? Cuando estamos enamorados de nuestra idea, pues muchas veces la parte racional de nuestro cerebro se nos nubla un poquito y creemos que nos va a salir todo de maravilla y que va a ir todo súper bien y no nos ponemos a dar los pasos que realmente deberíamos dar para testarlo en el mercado. Y por contra, a veces estamos arriba del todo, súper optimistas y creemos que todo nos va a salir de maravilla y cuando estamos en abajo, pues también pensamos muchas veces que nos va a salir todo mal y que todo es una mierda y que qué asco, ¿no? Que el mercado y el mundo se ha vuelto en nuestra contra. Pero a veces en esos momentos, pues también tenemos que pensar, pues oye, que igual lo que nos está diciendo el mercado, pues tiene razón, que no hay cabida para nuestro producto, o bien porque el mercado está saturado, o porque hay mucha competencia, o porque simplemente no es el momento, y ya está. Y tener en cuenta los datos que estamos obteniendo del mercado y variar nuestra idea de negocio pues en la dirección que nos parezca más adecuada, ¿no? Al final, lanzar un proyecto va mucho de testear, de probar cosas, de medir y de tomar decisiones. Entonces, a veces hay que tomar la decisión de, oye, esto que quiero hacer pues no tiene sentido y ya está. Y es una decisión difícil, pero es mejor eso que seguir empecinado en algo que no tiene sentido. Claro, si no, te puede costar muy caro, puedes estar años ahí dándole y al Sí, final no consigues nada, ¿no? O sí, sea sí, ujú. sí. Tú también hablas de las preguntas que cualquier persona que emprende debe hacerse antes de lanzar un negocio. ¿Cuáles son estas preguntas que crees que alguien que no esté pensando en lanzar algo nuevo tiene que hacerse? Sí. Bueno, pues la primera que yo creo que es fundamental es, ¿por qué voy a lanzar esto? Primero, ¿por qué me interesa a mí como emprendedor lanzar esto que quiero lanzar? Y segundo, ¿por qué el mercado me va a comprar a mí y no va a comprar a otros? Es decir, la pregunta clave es qué me diferencia a mí respecto a lo que ya existe en el mercado. Y quizá hay una pregunta anterior, porque es, si no existe nada como lo mío en el mercado, ¿por qué? Porque a veces pensamos que joder, hemos dado con la clave
fundamental que nadie más ha pensado en esto y es muy difícil que en un mundo con millones de personas a nadie más se le haya ocurrido la idea que nosotros tenemos, ¿no? Entonces suele ser o porque no hay sitio en el mercado para esa idea o porque no hemos buscado bien y seguro que hay otra idea por ahí, otra persona, otras muchas personas que hayan pensado lo mismo y simplemente no las hemos encontrado. Ujú. Entonces, lo primero es pensar si mi idea de negocio es original y si no es y hay competencia en el mercado, que suele ser casi mejor que no haya nadie en el mercado, porque eso quiere decir que cuidado. Entonces, si hay alguien en el mercado, que la pregunta clave es ¿por qué me van a comprar a mí y no van a comprar a los que ya están? Es decir, ¿por qué alguien que tiene oferta en el mercado de otras marcas, otros productos, otros servicios como los míos, va a dejar esos productos o servicios y se va a pasar al mío? ¿Qué propuesta de valor voy a ofrecer yo que sea diferente a lo que ya existe? Yo creo que esa es la pregunta fundamental, porque si no damos respuesta a esa pregunta pronto, vamos a lanzar al mercado algo que seguramente no vaya a tener cabida, porque ya habrá otros. Si vamos a lanzar algo parecido a lo que ya existe, pues es muy difícil. Y eso de parecido o diferente, a veces la diferencia en la propuesta de valor puede estar en la manera en la que transmitimos esa propuesta de valor. O sea, puede ser que el producto realmente sea diferencial respecto a lo que ya existe o puede ser que la manera en la que nosotros enfocamos el producto o el servicio sea diferente a lo que ya hay en el mercado o lo que sea. Pero tiene que haber una característica, una funcionalidad o una manera de comunicarlo que sea diferente a lo que ya existe, porque si no, nadie nos va a comprar a nosotros. Sí, Entonces, sí. yo creo Es que esas dos son fundamentales. Ujú. Tener esa diferenciación, ¿no? Porque al Sí, final replicar lo que hacen otros, bueno, dar un motivo, porque tú, ¿no? Ya sea tu marca, ya sea algo más de tu propuesta de valor, pero sí que, ¿no? Es fundamental y muchas veces nos olvidamos, ¿no? sí, sí, sí. Mm. Ahora quería entrar en temas de mentalidad. A mí me gusta mucho trabajar los temas de mentalidad y me gustaría saber qué papel crees que juega la mentalidad a la hora de tener éxito con un negocio. Hombre, pues yo creo que es clave, porque al final es lo que te impulsa a seguir adelante, lo que te hace superar los momentos que las cosas no van tan bien como esperabas. Y hay una parte interesante que es la motivación, que muchas veces se habla mal de la motivación, ¿no? De cuando ese momento en el que estamos motivados por hacer algo, y yo la valoro en su justa medida porque creo que es importante la parte de motivación, porque es la chispa que nos permite empezar algo. Si no tuviéramos esa motivación inicial, seguramente muchos de los proyectos que hemos empezado o que hemos lanzado no los habríamos ni lanzado ni empezado siquiera. Entonces, esa parte inicial de motivación donde estás ahí a tope y donde crees que todo te va a salir bien, yo creo que es fundamental para por lo menos iniciar y dar los primeros pasos, ¿no? Esto es como cuando quieres empezar a entrenar o a andar en bici o a preparar un maratón, pues la motivación esa de verte corriendo el maratón, pues yo creo que es importante para empezar a entrenar. Porque Ujú, luego ya llegarán los momentos en los que lleves ya 2 meses entrenando, veas que te estancas un poquito, que no acabas de mejorar y tal. Y entonces ahí, pues tendrás que tirar de hábitos y de otras muchas cosas, pero la motivación es importante. ujú, Y luego el tema de mentalidad, para continuar con esa motivación, pues es donde la mentalidad también nos ayuda a crear hábitos, tanto en el mundo del emprendimiento como en la vida personal. Y esa creación de hábitos es lo que nos ayuda a que quizá dependamos cada vez menos de la motivación. Yo, por ejemplo, pues a mí me gusta entrenar, me gusta hacer deporte, entonces yo ya no dependo de estar motivado o no para hacer deporte. Yo tengo el hábito de hacer deporte todos los días, hago un poquito, pues ya está, ya lo tengo ahí. Entonces, integrado, ¿no? Ujú, eso es. Entonces, la mentalidad yo creo que es muy importante para construir esos hábitos y para hacernos progresar, pues poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que es clave en el mundo del emprendimiento el tema de la mentalidad, porque pues cuando estás arriba para no subirte demasiado y cuando estás abajo también, pues para no hundirte demasiado y pensar, pues oye, todo pasa, ¿no? No hay mal que 100 años dure y venga, vamos a darle la vuelta a la tortilla y a ver qué cosas podemos hacer para seguir adelante. ujú. Mm.
Hablabas de tus hábitos, ¿no? Cuenta un poquito más qué hábitos te hacen mantener el foco y tener esa claridad mental, aparte de ese, ¿no? De ese deporte diario. ¿Qué otras cosas Sí. tienes integradas en tu rutina? Sí, pues, yo creo que las claves son, al final, la parte que te mantiene a ti saludable, ¿no? De alguna manera. Para mí el deporte, la alimentación y dormir bien. Yo siempre procuro dormir 7 horas mínimo. Entonces, entre 7 y 8 horas, más o menos. Mm. He probado eso de levantarse a las 5 de la mañana y tal, y para mí no es. A ver, habrá para quien le funcione súper bien y quien esté encantado con levantarse bien pronto, pero yo levantarme a las 5 de la mañana para mí es un suplicio y no lo veo especialmente saludable No, tampoco. yo también lo probé y la verdad es que me No, parece que no. Y sí, que cada uno tiene que respetar también sus propios ritmos, ¿no? Que no todo el claro, mundo puede hacer lo mismo, porque igual hay gente que tiene más claridad mental a primera hora del día, no, pero necesita otro tipo de sí. horarios, ¿no? Entonces, Sí, o sea, yo soy de levantarme pronto, pero a las 5 de la mañana desde luego no. O sea, yo a las 7 pues me puedo despertar yo solo tranquilamente, incluso a veces 6:30, no tengo problema. Pero y sí que es verdad que yo soy más de mañana, o sea, yo procuro trabajar siempre por la mañana, hacer ejercicio también al final de la mañana, porque a las tardes, pues ya tengo las neuronas un poco más apagadas, ¿no? ujú. Entonces, las tardes, pues las dejo para cosas que no requieran mucha atención, o si tengo que hacer yo qué sé, alguna gestión, o tengo que tener alguna reunión, o lo que sea, o para cosas familiares, o para lo que sea. Pero yo procuro eso, dormir bien, trabajar por la mañana, hacer un poquito de ejercicio por la mañana y luego a la tarde, pues lo que me quede. Más o menos esos serían mis hábitos y mantener unos horarios más o menos fijos de comidas, de sueño, de ejercicio y ya está. Yo creo que la rutina es buena también para mantener un estado de salud, eh, bueno, pues saludable, ¿no? Por lo menos a mí la rutina me sienta bien. Es verdad que de vez en cuando pues hay que cogerse vacaciones, hay que salir un poco de esa rutina, ¿no? Tampoco es que me pegue 12 meses haciendo lo mismo, pero sí que creo que es bueno. Sí, totalmente. Ahí. Totalmente. Yo creo que, aparte de tener esa rutina, algo que también es interesante es hacer esas cosas que realmente nos enchufan, ¿no? Nos aportan energía, ¿no? Y nos hacen cargarnos, porque bueno, al final el día a día ya sabemos que puede llegar a ser muy duro, ¿no? Entonces también yo creo que encontrar esas cosas que dicen, a mí esto cada día me carga porque luego la batería va bajando y necesito ir, Sí. ¿no? Recargando, ¿no? Entonces... Sí, una cosa que me ayuda a mí también, por ejemplo, es, bueno, yo me organizo todo en el Google Calendar. Todas las cosas me planifico cada semana, todo lo que tengo que hacer en los diferentes huecos que me planteo y sí que procuro cada día ponerme cosas que las pueda resolver pues más o menos rápido, porque eso también te anima y joder, ya me he quitado 2 cosas, por lo menos de hoy, ¿no? Porque si te enrocas ahí en una tarea que sabes que se te puede liar y complicar y te pegas toda la mañana con esa tarea y llega al final y no has hecho nada más, pues es como que dices: "Joder, he perdido toda la mañana", ¿no? Entonces, a mí tener un par de tareas o 3 a la mañana prontito, que me las pueda quitar y que tenga la sensación de, oye, por lo menos ya he hecho 3 cosas que tenía que hacer hoy, pues ya me las he quitado. Y luego ya, pues me puedo meter en otras cosas. Eso a mí me ayuda mucho. Y lo del Google Calendar, planificarme todas las tareas con sus huecos y tal, eso también me supone una liberación y quitarme estrés mental de tener que acordarme de cosas que tengo que hacer y porque ya tengo todo apuntado ahí y sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer hoy, lo que tengo que hacer mañana y la semana que viene. O sea Ujú. que eso como Sí, consejo sí, a mí me va. sí, es que si no está en la agenda, no pasa. Eso es. Entonces, como quiero hacer tal cosa, pero si no le pones el hueco en la agenda, eso va, ¿no? Se va a ir quedando atrás, ¿no? Sí, Y lo mismo para temas de autocuidado. O sea, para mí también es fundamental decir, oye, a mí me gusta empezar el día meditando, también bailo, hago también deporte de fuerza, entrenamiento de fuerza, pero si no está en la agenda, todo pasa por delante siempre. Entonces sí, es fundamental. Mm. sí, es verdad. Sí, sí.
Volviendo al tema del emprendimiento, ¿no? En tu libro de Emprendedor Ágil hablas de la manera más inteligente de crear un negocio. Entonces, te quería aquí preguntar cuáles son los pasos, cuál es ese paso a paso que tú recomiendas para montar un negocio. Alguien que tenga una idea de negocio y que la quiera lanzar, ¿qué le recomendarías hacer? Vale, pues lo primero es, si ya tiene una idea de negocio, es porque ha detectado un problema que existe ahí fuera. Y al final, las ideas de negocio son soluciones a problemas que hemos detectado fuera. O bien problemas que podemos tener nosotros o problemas que puede tener pues, la industria donde hemos trabajado, si tenemos experiencia trabajando, o que hemos visto que tienen otros problemas, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es detectar cuál es el problema que nosotros queremos solucionar. Y aquí luego estaría la parte que hemos comentado antes de cuál es la propuesta de valor que yo voy a lanzar. Y eso es importante, pues por todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Mm. Porque si no voy a crear algo que sea diferencial a lo que ya existe en el mercado, pues voy a tener muy pocas posibilidades de que esa idea siga para adelante. Y entonces aquí es muy importante la parte de segmentación. Segmentar muy bien el mercado al que me quiero dirigir. Es decir, tengo la idea de negocio, he encontrado el problema o creo haber encontrado el problema que quiero resolver y tengo que encontrar clientes o personas que sean potenciales clientes de esa solución que yo quiero dar. Entonces, lo que se suele hacer aquí es intentar encontrar a los early adopters. Los early adopters tienen que cumplir tres condiciones. Una, que tengan un problema y lo sepan. Es decir, eh, yo hablo mucho pues, con el proyecto de SEAL, por ejemplo, las personas que se empiezan a quedar calvas en la coronilla. Claro, si tú nunca te ves la coronilla, nunca te das cuenta de que te estás Mm. quedando calvo, ¿no? Hasta que llega pues tu madre, el peluquero, y te dice, oye, que se te empieza a ver el cartón aquí arriba. Y entonces dices, joder, coges un espejo, te miras y dices, pues es verdad. Y entonces ya le pones solución. Pero hasta que no te has dado cuenta tú de que tienes el problema, pues por mucho crece pelo que te vayan a vender, no, nunca lo vas a comprar, ¿no? Entonces, los early adopters es muy importante que tengan un problema y lo sepan. Luego, que las soluciones que hay en el mercado no les satisfagan. En nuestro caso lanzamos SIL porque había muchas personas que los fármacos que se usan habitualmente para el tema de la alopecia pues no les satisfacen. Entonces, eso es interesante. Y luego el tercer punto importante para reconocer a un early adopter es que se esté gastando dinero en solucionar ese problema. Porque si no se lo está gastando ahora, cuando tú saques tu solución, lo más probable es que tampoco. Por mucho que te digan que sí, que les encanta lo que vas a lanzar, que te van a pagar una pasta. Bueno, pues si ahora no se están gastando dinero, es muy difícil que contigo lo hagan. Por lo tanto, un early adopter tiene que cumplir esas tres condiciones. Tener un problema y que lo sepan, que se estén gastando dinero en solucionarlo y que las soluciones que hay en el mercado no les satisfagan. Tiene que cumplir las tres, no vale con que cumpla una ni dos, tiene que ser las tres. Entonces, lo que hacemos cuando salimos al mercado es intentar encontrar personas que cumplan ese perfil, que tienen el problema y lo saben, que se están gastando dinero y que las soluciones que hay en el mercado no les satisfacen. Entonces, ya tenemos un problema, una solución con nuestra idea de negocio, tenemos que encontrar esos early adopters y lo que hacemos es hablar con ellos para ver si, primero, tienen ese problema, si saben que lo tienen, si se están gastando dinero en solucionarlo, qué no les gusta de las soluciones que hay en el mercado, en qué canales encuentran productos nuevos, cómo se enteran de que hay productos nuevos, cuáles son sus problemas principales relacionados con ese problema que nosotros queremos solucionar. Todo ese tipo de preguntas es lo que se llama y lo que nosotros hacemos es la entrevista de problema, que eso se trata de hablar con esas personas que cumplen ese perfil de early adopter, hacerles entrevista de problema para ver si todas esas hipótesis que nosotros nos hemos planteado pues realmente son ciertas o no. Entonces ya tenemos el problema, tenemos los early adopters, tenemos la solución que nosotros creemos que responde a esos problemas y lo que tenemos que hacer, el siguiente paso, es plantear experimentos que nos permitan digamos, comprobar si el modelo de negocio que nosotros hemos planteado tiene sentido en el mercado o no. Para plantear el modelo de negocio, yo suelo utilizar el Business Model Canvas, que es el
el lienzo que tiene Ujú, 9 bloques. Y entonces lo que hacemos es plantear ahí el modelo de negocio de esa idea de negocio para ver pues, cuál es el segmento de clientes, la propuesta de valor, cómo vamos a generar ingresos, qué costes se nos van a ir pues, con todo ese proyecto. Luego los canales por los que vamos a llegar al cliente, cómo nos vamos a relacionar con ellos, qué actividades clave y qué recursos clave necesitamos. Y con eso, de ahí salen las hipótesis principales que nosotros tenemos que testar. A veces las hipótesis principales estarán en la parte de cliente, otras veces estarán en la parte de generación de ingresos, otras serán características del propio producto. Y entonces lo que tendremos que hacer es plantear experimentos que nos permitan testar cada una de esas hipótesis que nos pueden echar por tierra el modelo de negocio. Pues a ujú, veces tendremos que construir un prototipo, a veces nos bastará simplemente con hacer una landing con un formulario de registro para que las personas se registren, lo que sea, dependiendo un poco del producto o del servicio que vayamos a lanzar, pues necesitaremos un prototipo u otro. ujú, Y con eso, pues se trata de ir generando experimentos que nos vayan validando las diferentes hipótesis. Cuanto más rápido lo hagamos, pues mejor, porque antes podremos tener todos esos datos del mercado que nos digan, oye, vamos por la dirección correcta o no, por aquí no podemos ir porque no hay clientes ahí fuera, porque no están dispuestos a pagar lo que cuesta el producto o por la razón que sea. O directamente porque no les gusta el producto, porque hemos hecho un prototipo y nos han dicho pues que no les gusta, por la razón que sea. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir, pues eso, seguir creando esos experimentos, validando esas hipótesis de negocio y cuando ya creamos que todo esto funciona, pues sería dar el siguiente paso que puede ser pues hacer un prototipo más avanzado o lanzar el negocio si ya estamos en esa fase o lo que corresponda. ujú, Pero al final se trata de plantear un experimento, lanzarlo al mercado, medir y tomar decisiones en función de seguir o de tomar una dirección diferente. Y cuanto ujú. más rápido demos vueltas a ese círculo, pues más antes saldremos al mercado y más posibilidades tendremos de que lo que lancemos pues tenga sentido o no. Sí, sí, y ese punto te iba justo ahí, ¿no? A la rapidez, porque muchas veces pues queremos tenerlo todo perfecto, todo, ¿no? La super web, no. O sea, Sí, yo creo que hay que ponerse delante del potencial cliente y empezar a validar que eso tiene sentido, que nuestra propuesta de valor realmente está solucionando un problema real que hay al otro lado, ¿no? Y sí, ahí pues muchas veces se pierde tiempo. Bueno, tú lo decías, en tu primer negocio es algo que te pasó y creo que le pasa a sí. muchísima gente. Un error muy habitual cuando vamos a lanzar un producto, generalmente en temas de producto, suele ser, pues bueno, definir un montón de funcionalidades que queremos que tenga ese producto. Y lo que tenemos que hacer al principio con esos early adopters es lanzarlo con la funcionalidad principal. No podemos esperar a tener todas esas funcionalidades porque igual nos tiramos 2 años desarrollando un Claro. producto que luego nadie quiere. Lo primero que hay que hacer es la funcionalidad principal, testarla en el mercado y si tiene sentido o hay que retocarla o modificarla, como suele ocurrir la mayoría de las veces, pues entonces que tengamos una funcionalidad que tocar, que no tengamos 27 millones de funcionalidades y no sepamos ni cuál tocar, ni qué le ha gustado más al cliente, ni menos, y sea eso un caos. Y a veces limar y quitar esas funcionalidades, o por lo menos dejarlas anotadas en un Excel, pero no ponerlas en práctica todavía, pues nos suele costar mucho. Sí, sí, Sí. sí. Una vez tenemos ya el negocio y estamos en fase de lanzar, ¿qué estrategias recomiendas o estrategias recomiendas para hacer esas primeras ventas? Vale, pues aquí depende un poco del presupuesto que tengamos. Si tenemos presupuesto para hacer unas campañas de anuncios, pues eso, pues con una landing y unas campañas de anuncios podemos empezar a ver si el producto o el servicio, digamos que genera interés, ¿no? En las personas que están ahí fuera. Si no tenemos, claro, si no tenemos ni un duro, pues yo diría, primero trabaja por cuenta ajena, consigue algo de dinero para poder después emprender, ¿no? Porque hacerlo sin dinero, pues es complicado. Si hacerlo con dinero es complicado emprender, pues hacerlo sin dinero 100 veces más. De manera que yo creo que la manera más fácil de testar es esa, es gastarnos un poco de dinero en la parte de generación de tráfico de pago
para que vayan a la landing que nosotros tengamos, el producto, el servicio o lo que sea que tengamos ahí, y ver si genera interés o no. Mm, En paralelo, ¿qué más se puede hacer? Pues yo lo que hago siempre es la parte de SEO, que a mí me parece que es fundamental en cualquier proyecto. Ahora no se me ocurre uno en el que el SEO no sea importante, pero vamos, para mí el SEO es fundamental porque te permite ir posicionándote orgánicamente, digamos, mientras vas pagando para que luego puedas ir reduciendo el nivel de pago de los anuncios mientras va creciendo el tráfico que vas consiguiendo por SEO. ujú, Y luego otro canal que me parece fundamental es el email marketing. Ir construyendo base de datos a la vez que vas trayendo tráfico a tu web. Porque el email marketing pues es uno de los canales que mejor convierten a día de hoy. Para producto, para servicio. Yo el email marketing es algo que, bueno, en todos mis proyectos está y siempre me ha dado muy buen resultado. Entonces, yo si tuviera que decir 3 canales fundamentales, sería el canal de pago, donde creas que van a estar tus clientes. No digo que tenga que ser ni Instagram, ni TikTok, ni Google depende, ¿no? Ads. Depende de Eso dónde es, estén, ¿no? Claro. eso es. Depende un poco. Entonces, y como generalmente no tenemos presupuesto para invertir en todos los canales a la vez, ni desde el principio, pues intentamos seleccionar el canal donde creamos que están nuestros early adopters. Ujú, De ahí empezamos a captar tráfico. En paralelo vamos trabajando el SEO de nuestra web y en paralelo también pues vamos haciendo la parte de captación de emails para empezar a hacer crecer esa base de datos. Yo creo que eso sería lo básico. ujú. Volviendo al tema del SEO que decías, ¿cómo crees que está impactando, ¿no? La inteligencia artificial? ¿No? Pues las búsquedas han cambiado, ya la gente utiliza menos Google, entonces, ¿cómo crees que está impactando eso al tráfico SEO? Pues a ver, la inteligencia artificial, ahora que puede buscar en Internet, hacer búsquedas en Internet, yo creo que hay dos vías interesantes. Creo que el SEO va a seguir siendo importante, es decir, el SEO en Google va a seguir siendo importante porque la inteligencia artificial va a buscar a los principales buscadores, a Bing, a Google, con lo cual se fija en las primeras páginas, es decir, en las que mejor posicionadas orgánicamente están y por tanto va a buscar información en esas páginas. Por lo tanto, seguir trabajando el SEO creo que es muy importante para cualquier web. Y luego también una estrategia que a mí me parece que es muy interesante es dar respuesta en la propia web de las marcas a preguntas que puedan hacer los usuarios. Porque cuando vamos a preguntar a una inteligencia artificial, pues hacemos preguntas, pues yo qué sé, del estilo de ¿cuáles son las zapatillas si tengo una lesión de rodilla? Me lo invento. No tengo ni idea ni de correr ni de zapatillas de deporte. O sea que igual estoy diciendo una barbaridad. Pero bueno, pues vamos a hacer preguntas a la inteligencia artificial que queremos que nos responda. Entonces, si nosotros en nuestra web tenemos respuesta para preguntas lógicamente relacionadas con el tema con el que va nuestra web, pues si vendo zapatillas, pues en mi web tendré una sección de preguntas frecuentes, tendré artículos en el blog hablando pues de lesiones de rodilla, de cómo unas zapatillas o unas buenas plantillas pueden evitar que te lesiones, ese tipo de cosas. La inteligencia artificial va a coger esa información y se la va a presentar a la persona que esté buscando en la propia IA. Entonces, tener todo ese contenido en la web y trabajarlo vía SEO, yo creo que sigue siendo hoy más necesario que en cualquier otro momento prácticamente. O sea que Bueno, yo creo que hay que trabajar el SEO. es adaptarlo a las nuevas reglas, ¿no? Y Sí, tener esas preguntas frecuentes y a lo mejor pues tener más contenido en espacios, ¿no? Como un blog sí, o... Ujú, sí, o en las propias páginas de producto, yo sí que crearía preguntas frecuentes, por ejemplo, que me parece que es muy interesante, preguntas frecuentes sobre ese propio producto en la propia página de producto. Creo que eso también pues, puede ayudar. ujú. Hablando de SEAL, ¿no? Que es tu último negocio, te quería preguntar, ¿qué aprendizajes te han facilitado que funcione? Porque al final cuando llevas ya una trayectoria y te has equivocado mucho, pues ya directamente algunas cosas te las saltas, ¿no? Entonces te quería preguntar ahí qué tres cosas te han ayudado más a que SEAL pues haya despegado mucho antes.
Vale, pues yo creo que la primera fue que nos dimos cuenta de que solucionábamos un problema rápido. Y también eso que decía antes de encontrar a los early adopters y de tener una propuesta de valor diferencial a lo que ya existía en el mercado. Yo creo que esa es la clave, haber ofrecido al mercado algo que sea diferente a lo que ya existe, porque lo Sí, una habitual, alternativa, ¿no? Más eso orgánica, es, más natural, ¿no? eso es. Yo creo que eso es una de las claves fundamentales. Luego, la otra clave fundamental fue segmentar muy bien el mercado al que nos dirigimos, porque alopecia androgénica, hay estadísticas por ahí de que el 80% de los hombres y el 50% de las mujeres a lo largo de su vida tendrán alopecia androgénica. Eso es un mercado muy grande y como emprendedor, pues te hacen los ojos chiribitas, ¿no? Pensando en la cantidad de personas que hay ahí fuera. Pero claro, atacar ese mercado tan grande con un proyecto chiquitín es muy complicado porque generalmente no tenemos los recursos que pueda tener pues grandes marcas, yo qué sé, pues L'Oreal o grandes marcas de cosmética, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ir a un segmento de clientes muy pequeño, es decir, segmentar cuanto más, o sea, segmentar bien, tampoco sin pasarse de la raya, pero intentar segmentar para ir a un público concreto. Y esto es importante porque te permite definir muy bien el mensaje que quieres lanzar, enfocarte muy bien en un tipo, en una tipología de personas concretas y hacer que ese mensaje llegue de una manera mucho más precisa. Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros segmentamos en hombres con una edad más o menos entre 35 y 45, 50, 55 años por ahí, que ya habían probado otras soluciones, que no estaban contentos con los químicos actuales, pues que recomiendan la mayoría de especialistas en el tema del pelo, y nos fuimos por ahí, personas que ya habían probado otros productos y no estaban contentos. Es decir, eso ya restringe mucho el mercado, ¿no? Y entonces, ese es el mensaje que nosotros lanzamos, una alternativa a los químicos que ya existen en el mercado. Entonces, es mucho más fácil centrar el mensaje, hacer una propuesta de valor que ayude a esas personas y que la entiendan mucho mejor y que ataque directamente al problema que esas personas tienen. Entonces, yo creo que por ahí ha sido un poco la clave de todo lo que hemos hecho. Y luego probar canales. Nosotros desde el principio empezamos con el SEO, con el email marketing, que son los dos canales que nos han funcionado de maravilla, haciendo anuncios también, como decía antes, y sobre todo probando muchas estrategias diferentes. Creo que la parte de experimentar muchas veces se nos olvida que es una parte importante. Lógicamente no tenemos que dedicar todos los recursos a experimentar porque es un negocio lo que lanzamos, pero sí que tiene que haber una parte de los recursos dedicados a experimentar y a probar nuevos canales, nuevas herramientas, etcétera. Entonces, Sí, sí, invertir en captación es parte eso es. de las reglas del juego. O sea, hay un porcentaje de, ¿no? de tu facturación que la tienes que destinar a eso, ¿no? A que Sí, te vean, a que te conozcan, a ser visible y a generar esas reuniones, ¿no? Reuniones sí, o en vuestro caso, pues a visitas ¿no? A vuestra sí. página para que compren el producto. Por ejemplo, lo último que hemos hecho, por si a alguien le sirve, que vamos a lanzar ahora, probablemente la semana que viene o la siguiente, es una aplicación para medir el estado en el que está tu alopecia, por decirlo de alguna manera, el estado en el Qué que, bueno. en el Ujú, que está tu pelo, en las diferentes fases en las que puede estar de pérdida de cabello, pues en qué fase estás, y luego que te permite hacer un seguimiento de cómo va evolucionando. Si has conseguido frenar la caída, si la has revertido en la medida de lo posible o si esa alopecia sigue avanzando, pues porque no estás haciendo nada o porque lo que estás haciendo no te está funcionando o por la razón que sea. ujú, Entonces, esa parte también nos parece importante, ujú. porque además en SEAL nos ha funcionado muy bien toda la parte de generación de contenidos, que creo que es muy interesante. Por lo menos en nuestro sector, porque hace falta mucha formación, explicar muy bien las cosas. Entonces, en negocios donde no es una compra impulsiva de necesito un bolígrafo, voy y me lo compro, sino que es algo más de pensar y de analizar y de ver y de entender por qué ese producto puede funcionar, por qué lo que decimos, las estrategias que decimos pueden ayudarte, pues es muy importante toda la parte de generación de contenido en YouTube, en el podcast,
en el blog, todo ese tipo de cosas. Para las personas que nos estén escuchando y tengan un negocio de este estilo, pues la generación de contenidos a nosotros nos ha funcionado muy bien y nos sigue funcionando. Mm. Sí, ¿no? Al final es la generación de confianza, ¿no? Cuando lo Sí. que dices, pues quiero unas zapatillas y lo tengo claro, ahí no tengo que pensar mucho. Pero si Mm. es algo que, ¿no? Para mi salud tal, el trabajar esa confianza y ahí hay que buscar esos canales que, ¿no? Permitan, ¿no? El Sí, sí. podcast es un, ¿no? Un canal maravilloso para eso, ¿no? Para generar esa confianza. Sí, Mm, sí, YouTube también nos ha funcionado muy bien porque al final, claro, en el blog, a mí porque me gusta mucho leer y me gusta mucho el blog y me ha gustado desde siempre, ¿no? Pero yo entiendo que generar confianza genera mucho más el podcast porque estás escuchando a la persona, cómo habla, cómo transmite lo que está diciendo, si de verdad lo siente o no lo siente. Y en el vídeo, pues también, ¿no? En YouTube al final poder ver, ver las mm. caras de las personas que te están hablando, cómo te están hablando, cómo se expresan, qué dicen, cómo se mueven, qué cara ponen cuando dicen algo, pues todo eso ayuda a transmitir confianza o también, por el contrario, puede ayudar a quitarte la confianza, ¿no? No, no, claro, para un lado o para el Sí, otro. O sí, sea, esto al final eso es. puede ser en doble sentido. Muy Sí. bien. Hablábamos de podcast, ¿no? Del poder que tienen, ¿no? También para esa generación de confianza. ¿Qué podcast recomendarías a las personas que nos están oyendo? ¿Cuáles son esos podcasts preferidos? Uno o dos que te gustan. Vale, pues a mí me gusta mucho el de Fitness Revolucionario, me gusta mucho el de Marcos Vázquez. Porque, bueno, a mí me ha ayudado mucho durante mucho tiempo a entender temas de salud que en su día pues tampoco le prestaba especial atención y la verdad es que el de Fitness Revolucionario a mí me sigue gustando mucho y me gusta mucho también el de Alberto Mera, el de un podcast sobre Bitcoin, porque me Mm, interesa mucho el tema, porque me gustan mucho todo el tema relacionado con Bitcoin, con las cripto, con inversiones. Entonces ese es un podcast que recomiendo y además él lo hace muy bien, lo hace con humor y la verdad que a mí me gusta mucho escucharle. O sea que yo te diría que esos dos. genial. Pues gracias por compartirlo. Vale. Bueno, hemos llegado al final. Dinos cómo pueden encontrarte. Vale, pues yo estoy en innocabi.com. Mm, Ahí tienen todo, el blog, el podcast, los libros que has comentado antes y tal, por si quieren saber más de emprendimiento, si quieren saber más de mí. Y luego la parte de cosmética natural que hemos comentado, que es SIL, la web es getsil.com, con dos i latinas, getsil.com. Ahí tienen todos los productos, sobre todo toda la información que compartimos relacionada con la alopecia, con salud general, con la piel, con mantenernos jóvenes más tiempo y más activos y mejor. Al final se trata de vivir joven más tiempo. Así sí. que ahí está toda la información. Genial. Oye, un placer, Alfonso, un lujazo haberte tenido aquí y muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo lo que has compartido. Pues nada, muchas gracias a ti por traerme. La verdad que he estado súper a gusto y muchísimas gracias por dejarme contar mi película. Gracias a ti. Venga, pues un abrazo a todos, que vaya muy bien, chao. Chao.